Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Y al tercer día Jesús resucitó. La primera persona que fue consciente de esa resurrección fue la Magdalena, que había ido a curar el cadáver de Jesús y se cruzó con un hortelano en una escena muy interesante porque ella, llegada a la tumba y al no encontrar el cadáver, no se da cuenta de que hay un hombre cerca de esa tumba, ese hortelano, que viene a mostrar cómo la presencia de un jardín frente a una sepultura no era algo anodino en este siglo I después de Cristo en el mundo judío. Este cuadro, el Noli Me Tangere, es uno de los motivos pictóricos más habitual, sobre todo a partir del siglo XVI, aunque ya existían algunas representaciones de época medieval. Pero lo interesante está en la simbología que encierra. De partida, la relación de Jesús con el mundo de la agricultura es una constante. Son muchísimas las referencias que Jesús hace a ese mundo agrícola, cuando, por ejemplo, nos recuerda que no hay árbol bueno que dé malos frutos, ni árbol malo que dé buenos frutos. Pero lo interesante aquí es que, además, al mostrarnos este jardín en el momento de la resurrección, lo que está haciendo Jesús, sobre todo, es abriéndonos las puertas del paraíso. Este jardín va a ser, en definitiva, una simbología de ese paraíso al que podemos aspirar en la vida eterna. Pues bien, vamos a tratar de encontrar todos los matices de esta iconografía tan habitual del Noli Me Tangere en esta obra de Peter van Lint, en la colección de la Catedral de Segovia, recorriendo junto a Mercedes y Guillermo los aspectos tanto artísticos como jardineros que se encierran en este cuadro. El tema iconográfico de Noli Me Tangere va a ser la primera aparición que va a realizar Jesús después de la resurrección. Este tema iconográfico aparece recogido en los evangelios, es concretamente el evangelista San Juan, quien nos dice que María Magdalena se encontraba llorando junto al sepulcro. En un momento ella accede y se encuentra el sepulcro vacío y había dos ángeles vestidos de blanco que estaban colocados uno a la cabecera y otro a sus pies y le preguntan a María Magdalena: ¿por qué lloras, mujer? Ella responde: estoy llorando porque ha desaparecido mi Señor y no sé dónde está su cuerpo. En ese momento ella se gira y se encuentra con Jesús, al cual no le va a identificar. Y Jesús le dice: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella le confunde con un hortelano y dice: Señor, si has recogido tú el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo has puesto para que yo pase a recogerlo. En ese momento Jesús le dice a María Magdalena: María, y al oír su nombre ella le identificó y es cuando dice: Maestro. Entonces se va a acercar y Jesús le dice: Noli Me Tangere, no me toques, esa expresión de no me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Este tema iconográfico que aparece tan representado en el arte cristiano se va a representar siguiendo el mismo protocolo, podríamos decir, ¿no? Donde vemos a María Magdalena arrodillada y además siempre interponiendo la mano en un gesto, ¿no?, de separar esa distancia entre Jesús, que ya forma parte de esa vida eterna puesto que ha resucitado, y ese mundo terrenal representado en la figura de María. La Catedral de Segovia tiene dos magníficas pinturas donde se recoge este tema iconográfico. Uno de ellos es donde nos encontramos actualmente, es una lámina de cobre, una pintura sobre cobre de Peter van Lyck. Peter van Lyck es un pintor flamenco que va a nacer en Amberes en el año 1609. Él va a ser discípulo de Ronald Jacobs y en el año 1603 va a obtener el título de maestro y eso le va a permitir ingresar en la Gilda de San Juan en Amberes. Un año después, él va a realizar un viaje a Roma y él de ahí se va a empapar de todo ese espíritu clasicista, pero hay algo importante y es que él también va a aprender de aquellos artistas que van a tomar escenas de la vida cotidiana y eso se va a ver también representado un poco en esta pintura. Después de este viaje que realiza a Roma, él regresa a Amberes en el año 1643 y aunque su pintura sigue influenciada por ese espíritu más clásico que había aprendido de Roma, pero se observa, ¿no?, cómo aparece ese uso de esos temas cotidianos que va a quedar reflejado en pinturas como esta que tenemos de Noli Me Tangere, donde son pinturas de un pequeño mediano formato de carácter devocional y que van a ser pintadas con un objeto muy claro, ¿no?, para los mercados de España y de América. Bueno, pues estamos ante otra representación más de Jesús jardinero. Jesús resucita en el jardín de José de Arimatea, o al menos en algunos de los evangelios así se dice, y que es el lugar donde estaba el sepulcro, que podría haber sido costeado por el propio José de Arimatea.
Jesús aparece como un jardinero en una actitud casi discreta o casi intentando pasar desapercibido, y como ya podéis conocer por el pasaje del Noli Me Tangere, María Magdalena lo encuentra ya en un formato espiritual, puesto que ya no tiene en sí cuerpo. Ella le encuentra justo cuando vuelve de nuevo al sepulcro. En muchos de estos cuadros veremos que María Magdalena va con un tarro donde lleva los ungüentos y los perfumes para, digamos, el cuidado del cadáver de Jesús. Pero bueno, yo me voy a centrar en esa iconografía jardinera. Se ven bastante clara la representación de Jesús como jardinero ya en bastante obra a partir del siglo XV. Fray Angélico presenta un Jesús resucitado en un jardín en el que se pueden apreciar árboles recortados y árboles bien cuidados, prados. Avanza incluso durante el siglo XV hacia soluciones más jardineras como entornos vallados o donde las plantas están de alguna manera algo mejor cuidadas que en una situación natural. En este cuadro es posiblemente porque ya a partir del siglo XVII, una vez que todo el Renacimiento había llevado los jardines por prácticamente toda Europa y el Renacimiento había hecho del jardín un lugar, digamos, muy culmen en las posibilidades del hombre, los jardines estaban siendo el lugar esperado, el más glorioso de cualquier persona que pudiera permitírselo. Una vez más en la pintura se representa el jardín como ese Edén siempre nunca olvidado y siempre perseguido. Y en este cuadro en concreto además es muy evidente. Tenemos cipreses perfectamente alineados, los cuadros de Bosch creando parterres o cuadros de flores, la presencia de la rosa. En este caso además se suma, como siempre durante mucho tiempo ha sido y como es bastante habitual, sobre todo en determinadas jardinerías, la presencia de hortalizas y frutas de huerta con las otras plantas, como el caso de la rosa, más de jardín. Además, como es un cuadro flamenco, pues estamos además haciendo una oferta del producto y de la capacidad productiva agrícola que ya se tenían en Países Bajos. Estas verduras, que son sobre todo coles, hay un melón, hay alcachofa, hay incluso una especie de lombarda, lo que pudiera ser una calabaza incluso con su tallo, el tallo de la calabaza. Insisto, creo que es una manera de vender las riquezas productivas, hortícolas, de determinadas zonas, en este caso de Países Bajos. Eso lo vamos a ver sobre todo en los cuadros del mismo tema de Jan Brueghel, el joven, donde es prácticamente un escaparate de productos tanto de jardín como de huerta. En esos cuadros podríamos apreciar los tulipanes. Estamos en 1621, en pleno apogeo del tulipán, y en estos cuadros se están ofreciendo esos tulipanes, se están ofreciendo las verduras, las hortalizas, los cítricos. Vamos a encontrar cítricos en el jardín de José de Arimatea, cuando la representación de este Jesús jardinero tiene lugar por parte de estos pintores flamencos. Pero bueno, también vamos a encontrar esta representación en pintores como Poussin o como el caso de Botticelli, que hace además un jardín que, si tenemos la oportunidad de apreciar el cuadro, es prácticamente minimalista. Podríamos ver un jardín con un minimalismo de plena actualidad entre las formaciones arquitectónicas y los elementos botánicos o las plantas que hacen el jardín. El detalle de la pala es de todas las representaciones que se hace de Jesús jardinero. En muchas vamos a ver la azada, incluso la azada portada en el hombro. En otras vamos a ver más bien una pala de laya, pero aquí es donde posiblemente hay una representación más clara y además con una cierta rusticidad del útil propio del jardinero o del hortelano, hortojardinero, que en estas épocas podrían ser un poco la suma de ambas. Este es uno de mis preferidos, no es porque esté en Segovia o porque esté en la Catedral de Segovia, que es donde vivo, sino porque me parece precioso la representación de Jesús jardinero en un jardín muy bonito. Si lo vemos de fondo veremos los detalles, veremos, como he dicho, los setos, los cipreses alineados, las rosas preciosas, unas rosas ya bastante evolucionadas, con un aspecto muy casi de rosa bourbognana. Viendo el cuadro se puede apreciar el aroma que podrían desprender estas rosas.
Otra cosa muy importante también de esta representación es cómo el jardín supone un lugar idílico, y cómo el jardín, y todavía y cada vez más, el jardín supone la gloria. Es la representación de la gloria, y Jesús no podía representarse de otra manera mejor que como un jardinero. Además, el ser jardinero, que es una de esas profesiones de las quizás menos ambiciosas, porque el jardinero, muy por encima de la usura y de determinadas aspiraciones, tiene la aspiración del lugar, tiene la aspiración del sitio. Y yo creo que aquí es donde es muy acertado por parte de estos pintores de esta representación el que Jesús esté en un jardín y de nuevo evocar el paraíso, que además nos recuerda incluso a otras culturas, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo, de la civilización egipcia, donde también era en un jardín, es en un jardín donde el faraón vuelve después de su recorrido a la inmortalidad. Es en un jardín donde empieza esa nueva vida de inmortalidad.